Bueno, bienvenidos a todos. Qué pena con lo del video hace unos minutos, se nos olvidó compartir el sonido y pues hubo ahí como una falla técnica. No, bienvenidos nuevamente. Daremos ya inicio a la capacitación de hoy. Vamos a hablar en tema específicamente frenos con el experto José Luis Orjuela. Muchas gracias por la puntualidad, por la asistencia y espero pues que esta capacitación sea de su agrado y obtengan el mayor conocimiento posible. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Buenos días, muy buenos días a todos. Buenos días, José, ya te escuchamos perfecto. Bueno, para los que no he tenido la oportunidad de compartir en otros espacios, mi nombre es José Luis Orjuela, soy el director de la división de frenos para la compañía Benitomo. En el día de hoy vamos a hacer un recuento muy específico sobre el portafolio de los diferentes productos que tenemos en la línea de frenos bajo la marca Ichiban. Yo voy a ir haciendo mi exposición. Les pido que cualquier pregunta que surja la dejemos para los últimos minutos del espacio o las pueden ir escribiendo por el chat de la presentación y vamos dando respuesta a ellas. ¿Listo? Al final de la presentación. ¿Listo? Bueno, vamos a dar un inicio. Pues Ichiban es una compañía que la organización Benitomo representa y distribuye exclusivamente en Latinoamérica. Es una compañía de origen japonés donde tenemos diferentes proveedurías a nivel mundial. Y en el caso específico de frenos, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, pues voy a irles comentando cada una de las características principales de nuestros productos, algunos tips importantes a la hora de ejecutar la venta o de ofrecer nuestro portafolio. Espero sea de su agrado. Para arrancar, tenemos nuestra línea de pastillas de freno, ya es muy conocida en la región. Nuestra línea de pastillas Ichiban bajo la composición o formulación semimetálica. Este es un tipo de producto que va enfocado a un rango de necesidades donde el mecánico y el cliente están buscando un precio muy asequible, un producto que cumpla con los estándares más altos de calidad, sobre todo eficiencia de frenado. Tenemos el coeficiente de fricción más recomendado para la región, para nuestra topografía, que es el coeficiente de FF. En este caso, este tipo de material de fricción nos da una muy buena cobertura en kilómetros de vida útil de las pastillas. También genera excelente frenada, que es tal vez lo más importante cuando hablamos de frenos, la seguridad ante todo. En este caso, nuestro material de fricción viene también con algunos elementos importantes trabajados para tener una alta resistencia a la temperatura. Y un detalle importante es que nuestras pastillas de freno, como los materiales de fricción que suministramos en la región, todos son 100% libres de asbesto. Esto es algo importante, sabiendo que en algunos países pues este tema ya está regulado y es una exigencia de las autoridades que estos materiales estén desprovistos de este tipo de mineral. Algo para destacar en nuestras pastillas de freno versus otras marcas que pueden encontrarse en el mercado es que nuestras pastillas de freno vienen con una lámina antirruido que se denomina RMR, que básicamente es una lámina de 3 capas, lo que ayuda a amortiguar muchísimo más las vibraciones al momento de frenar. Este tipo de vibraciones siempre se traducen en el freno como ruido. Entonces, en este sentido, este tipo de elemento nos ayuda a disminuir esas condiciones de posibles vibraciones que se puedan traducir en ruido. Esto es algo importante, es un elemento vital. No todas las pastillas de freno del mercado, aunque tengan una lámina antirruido, es de esta calidad. En este caso, nosotros estamos empleando la mejor lámina o la mejor tecnología de lámina antirruido en nuestras pastillas Ichiban. Esto es un detalle importante a la hora que ustedes generen algún tipo de comparación con otras marcas. Nosotros estamos proporcionando un producto de una alta tecnología y alta calidad al mejor precio del mercado en su categoría de compuestos semimetálicos. Dentro de la línea de pastillas de freno, en la línea de fricción, también en la marca Ichiban hemos desarrollado la línea de pastillas de freno HD series,
que son enfocadas a los vehículos de transporte pesado o vehículos industriales. En nuestra región lo conocemos como vehículos tipo camión o tractocamión. En este caso, para los modelos que usan pastillas de freno, hemos diseñado y desarrollado todo lo que tiene que ver con las pastillas de mayor movimiento, mayor rotación, en compuestos semimetálico con calidad heavy duty, lo que garantiza una alta duración en kilómetros, que es algo vital para las flotillas de vehículos de este tipo de utilidad. Algo interesante es que nosotros dentro de nuestros kits de pastillas de freno, nuestros kits de pastillas vienen incluidos con los accesorios para el montaje y también con una tecnología importante que es la lámina electrosoldada, que ayuda a que el material de fricción tenga una menor posibilidad de que sufra desprendimientos de material. Esto ayuda muchísimo, ya que en los sistemas de freno neumático, en este caso para los vehículos industriales que utilizan este tipo de pastillas, es una tendencia por las altas cargas que suelen transportar, es una condición que se puede presentar en las pastillas de freno. En este caso, con esta lámina electrosoldada, que básicamente es una lámina intermedia entre la lámina de respaldo metálico o platina, va en el medio acompañado del material de fricción. Esto nos ayuda a tener una mayor resistencia mecánica a cualquier tipo de desprendimiento. También contamos con estas franjas, en este caso ustedes las notan allí de color verde, esto es la tecnología Green Technology, que lo que ayuda es a que la pastilla se asiente mucho más rápido en los discos de freno, disminuyendo el tiempo de asentamiento. Esto es algo importantísimo, ya que el periodo de asentamiento es algo vital para garantizar la vida útil de la pastilla. En este caso, nuestras pastillas cuentan con lámina electrosoldada de unión permanente entre material de fricción y lámina de respaldo y tecnología Green Technology para un mejor asentamiento de la pastilla de freno. Estos tipos de tecnología pues los manejamos bajo la marca Ichiban para nuestra línea de pastillas de freno para vehículos industriales. Luego vamos con una línea que es la marca hermana de Ichiban, que tenemos la línea de pastillas Ichimax, que es nuestra marca de calidad premium. Allí tenemos enfocado la calidad de pastillas cerámica. Este es un tipo de compuesto, formulación diferente a la Ichiban, que es un compuesto semimetálico. En este caso estaríamos hablando de un compuesto cerámico que va dirigido mucho más a los clientes que buscan un freno supremamente confortable, que exista una menor eliminación de polvo de freno, tienen una mejor coeficiente de fricción o un coeficiente de fricción más alto que el compuesto semimetálico. En este caso, este tipo de pastilla va enfocada mucho más al cliente de vehículo particular, donde sabemos tiene unas exigencias o unas expectativas diferentes hacia el producto. En este caso, este producto cumple pues con todas las normativas existentes en la región. En este caso, nuestros productos cumplen con la normativa ESR 90 y en diferentes países cumplimos las normativas o reglamentos técnicos de frenos, como es el caso de Colombia, en los reglamentos técnicos de frenos vigentes del 4983 de 2013 y en Ecuador la normativa de la EAN que se cumple para materiales de fricción o repuestos enfocados al sistema de frenos. En este caso nosotros cumplimos con todas estas normativas y es una prenda garantía del producto de excelente calidad que estamos proporcionando en el mercado hoy día. Dentro de nuestra formulación cerámica tenemos también la tecnología Green Technology, que es esta capa superior que encontramos en el material de fricción. Este tipo de capa es un silicato altamente abrasivo que lo que ayuda es a que la pastilla, una vez tenga contacto con el disco en el periodo de asentamiento, reduzca y pula el disco y ayude a que la pastilla se asiente mucho más rápido. Este tipo de tecnología es usada por grandes marcas de calidad premium como la nuestra. En este caso, somos una de las marcas pioneras en este tipo de tecnología en la región y es algo importante que ustedes conozcan. Este tipo de recubrimiento no hay necesidad de lijarlo previamente o retirarlo. Este tipo de recubrimiento se retira con las primeras 20 a 25 puestas del freno y ayuda a que la pastilla se ajuste y se asiente mucho más rápido que los materiales o las pastillas que no tienen este tipo de tecnología. En este caso, la marca Ichiban, Ichimax, es el compuesto cerámico, calidad premium para nuestros clientes de la región. Este tipo de pastillas también viene con una grasa o un tubito de grasa sintética
que es para que ustedes tengan la oportunidad de lubricar las guías de recorrido de las pastillas o las columnas de mordaza. Esto para garantizar la lubricación del sistema y que tengamos un ajuste adecuado y una frenada eficiente durante toda la vida útil de la instalación de estas pastillas. En este caso, cada una de nuestros empaques viene con este tubito de grasa incorporado en cada uno de los empaques. Dentro del portafolio Ichiban también contamos con las zapatas de freno de formulación semimetálica, coeficiente de fricción FF. Nuestros productos en la línea de zapatas de freno también son productos libres de asbesto, que es algo importante como lo mencionaba anteriormente. Este tipo de productos vienen para que sean instalados inmediatamente en el sistema de tambor, vienen ya con todos sus accesorios para que sean instalados. Tiene, pues, como ven allí, una presentación nueva de empaque. Esto es una presentación que se lanzó en el año pasado con un cambio importante de la imagen. El producto sigue teniendo las características de alta calidad que ustedes ya están acostumbrados en los productos Ichiban. En este caso, esta línea de productos está disponible para todos los países de la región, excepto Colombia. En este momento, este tipo de producto en Colombia no lo estamos trabajando, pero para los demás países de la región está disponible. Esta línea aplica para vehículos livianos como para vehículos de carga hasta tipo NPR. Una línea que hemos lanzado recientemente en Colombia es la línea de reparaciones de caliper. Allí incluimos bajo la marca Ichiban todo lo que son láminas antirruido, pistones de caliper, el kit de columnas y tornillos de ajuste para el caliper. Todo esto bajo la marca Ichiban. Este tipo de productos, recordemos, son vitales a la hora de generar un correcto ajuste del sistema. Es importante que una vez ustedes sustituyan frenos, revisen este tipo de elementos, ya que cualquiera de estos elementos que no esté trabajando a su 100% se va a traducir en vibraciones al frenar, en deficiencia al momento de la pastilla de hacer su recorrido hacia el disco, lo que puede generar un desgaste de la pastilla inadecuado, ruidos, vibraciones por este tipo de elementos. Es recomendable, por lo menos cada 2 cambios de pastilla, que sustituyan los antirruidos como el kit de columnas. En el caso de los pistones de freno, notamos que este tipo de elementos son más susceptibles a sufrir daños en vehículos de trabajo severo o de alta carga, como son el tipo de camionetas pickups o camionetas que se usan para tipo blindados, donde se transporta, pues, personas, y su alto peso en los vehículos hace un esfuerzo muy mayor en los frenos. Por ende, este tipo de elementos, como son los pistones de caliper, van a tender a sufrir una exigencia muy elevada, y es importante que se revisen y, si es necesario, se sustituyan en el momento adecuado o en el momento de una revisión o reparación de frenos. En este caso, este tipo de elementos están disponibles por el momento para el mercado de Colombia, y esperamos, para quienes tengan la oportunidad de escucharnos, si encuentran interés en esta línea, se acerquen a cada uno de sus representantes de ventas que los atienda de nuestra compañía y les informen su interés, y si quieren algún tipo de cotización o conocer más acerca de este portafolio, con gusto los vamos a atender y les brindaremos la información para poder, ojalá, tener este tipo de portafolio también disponible pronto para los demás países. No sé si hasta el momento tenemos alguna pregunta, alguna duda. Sí, José, tenemos una pregunta de Raúl Gómez. No sé si quieres que la lea o... Sí, El señor Raúl dice, buenos días, ¿el recubrimiento es una especie de pintura? Excelente. Aquí me voy a volver un poquito. Este tipo de recubrimiento es una pintura a base de un silicato mineral que se aplica en la superficie de la pastilla, en la superficie de la pastilla, el material de fricción. Es una capa muy, muy delgada que va a ser muy fácil que se retire con las primeras frenadas. Por ende, este tipo de tecnología ya es usado por varias marcas. En este caso, solo para marcas premium. En este caso, nosotros digamos que estamos siendo pioneros en esta tecnología, y si es una pintura, pero una pintura a base de un silicato abrasivo. No sé si tengas allí alguna otra pregunta.
Sí, José, tenemos otra pregunta de Technicar B. Johnny Maroto dice, ¿sería bueno tener estos productos en CR, me imagino, Costa Rica, para caliper mordaza? Hace falta. Qué Más que bueno una que tengan pregunta, es como interés un... por, qué bueno que tengan interés por esta línea. Tenemos la posibilidad de proveer muy rápido este tipo de elementos. Eh, Sería importante si ellos tienen, digamos, esa oportunidad de querer cotizar a través de nuestro representante de Costa Rica, le podemos hacer llegar una propuesta de las referencias que tenemos con el costo que podría llegar a tener para que él lo revise y lo vea como una propuesta de negocio para ellos. Listo, José, por ahora no tenemos más preguntas, gracias. Ok. Una de las líneas en la que hemos hecho un desarrollo importante en los últimos años es en la línea de discos de freno. Todo esto bajo la marca Ichiban. En este caso tenemos dos categorías de discos de freno. Los discos de freno Ichiban Geomet 360, que son los que ustedes ven en la imagen al costado izquierdo de la pantalla. Todos ellos con recubrimiento Geomet, ya lo vamos a explicar. Este tipo de discos de freno está enfocado para vehículos tanto livianos, medianos, carga e incluso estamos ya suministrando discos de freno para vehículos industriales o camiones. Es más enfocado para camiones europeos, Mercedes, Volvo y Scania. También tenemos, y que fue una línea que lanzamos en el 2019, a finales de 2019, la línea de discos frenos Evolution, seguridad a tu estilo. Este tipo de discos de freno son discos de freno ventilados o sólidos con características de disco perforado y ranurado. Este tipo de discos van más enfocados a un estilo deportivo, brindan unas excelentes cualidades o características importantes en su eficiencia, que ya las vamos a comentar. Este tipo de discos de freno en el momento están disponibles para Colombia, y el portafolio de discos Ichiban Geomet está disponible para toda la región a través de Benito y sus diferentes filiales en los diferentes países. Vamos a comentar algo muy breve sobre la tecnología Geomet. Este es un recubrimiento, es una pintura que recubre el disco en toda su superficie y en todas sus partes internas. Lo que garantiza es que el disco durante toda su vida útil esté desprovisto de oxidación, ya que este tipo de pintura anticorrosiva lo que va a evitar es que se produzcan partes de oxidación en las partes internas de ventilación, como en el bocín o en los puntos de anclaje del disco. Esta tecnología es una tecnología patentada europea que se utiliza exclusivamente para la industria automotriz. Este tipo de recubrimiento no hay que retirarlo con lija o con disolventes. Este recubrimiento en la parte de la pista de frenado se va a retirar en conjunto con la fricción de la pastilla. Esto no va a afectar de ningún modo la fricción o el agarre que pueda llegar a tener la pastilla. Ese es un recubrimiento que se retira con las primeras frenadas. Y siempre surge la pregunta de que ¿por qué se retira el recubrimiento en la pista de frenado? Porque allí no necesitamos recubrimiento anticorrosivo, y básicamente es porque la pastilla siempre genera un proceso de limpieza una vez el disco ha estado o el vehículo ha estado varios días detenido y empieza a tener algún tipo de suciedad o oxidación en la pista de frenado. Una vez nosotros generamos unas primeras frenadas, la pista hace un proceso la pastilla hace un proceso de limpieza en esa parte del disco, por ende allí no es vital que perdure el recubrimiento anticorrosivo. ¿Dónde no hay limpieza durante la vida útil del disco? En las partes internas de ventilación o en las partes de anclaje del disco. Esto es algo importante y es una tecnología que tenemos exclusivamente nosotros bajo la marca Ichiban. Características importantes, como se los venía comentando, es una pintura anticorrosiva a base de silicato y zinc, que se aplica en el último proceso de fabricación del disco, en toda la superficie del disco, en todas sus partes, tanto externas como internas, evitando que en las partes de ventilación o en los canales o alaves de ventilación se acumule oxidación. En este caso, garantizamos que todos nuestros discos durante toda su vida útil van a estar desprovistos de oxidación en las partes de ventilación, ayudando a que el disco durante su periodo de uso siempre tenga una excelente condición de disipar la temperatura, ya que estos canales van a estar desprovistos de contaminación y va a fluir perfectamente el aire internamente, ayudando a que el disco esté lo mejor refrigerado posible.
Algo importante que tienen estos discos y esta tecnología, además de todo lo que tiene que ver con evitar la corrosión de la pieza, es que son discos que vienen listos para instalar. Estos discos no tienen que hacerse, no se les tiene que hacer ningún lavado previo, no se tiene que hacer ninguna manipulación previa a su instalación. Son discos que sencillamente se sacan del empaque y se pueden instalar inmediatamente. No como sucede con los discos tradicionales que vienen lubricados o protegidos con algún lubricante en su superficie para evitar la oxidación. Recordemos que los discos que vienen con ese tipo de característica de recubrimiento con lubricación. Esa lubricación se debe retirar antes de instalarlo, ya que cualquier derivado del petróleo que tenga contacto con material de fricción va a afectar la pastilla. En este caso, estos discos vienen, digamos, sin esa condición, vienen listos para instalar, lo cual garantiza que la instalación conjunto pastilla-disco trabaje bien desde el inicio y para ustedes como clientes significa un trabajo menos, una inversión menos si usaban disolventes para hacer ese proceso, agua y jabón, si usaban ese tiempo disponible lo ahorran, ya que el disco viene listo para instalar. No sé si en los discos tienen alguna pregunta, alguna novedad. No, José, tenemos, pero en pastillas. Pregunta el señor La Gabriel resolvemos de Espinosa. una vez que veo que estamos bien de tiempo. Entonces las Listo, podemos, yo creo que ir resolviendo en el camino. listos. Pregunta el señor Gabriel Espinosa. Al realizar cambio de pastillas, ¿qué se recomienda hacer con el disco? ¿Se debe rectificar? ¿Me repites, perdón? Al realizar cambio de pastillas, ¿qué se recomienda hacer con el disco? ¿Se debe rectificar? Bueno, en las condiciones de los discos es importante siempre que vayamos a sustituir pastillas, hacer la revisión del disco. Nosotros solemos hacer pues la verificación visual o al tacto, solemos pasar el dedo sobre la pista de frenado. Digamos que no son las formas adecuadas para hacer ese proceso, pero el disco nos da unas indicaciones si está en capacidad de ser rectificado. Lo más recomendable es que se rectifique, ya que la pastilla anterior suele siempre dejar algunas siluetas o rayaduras muy pequeñas en el disco que la pastilla nueva va a tener que entrar a acoplarse a esas posibles deformaciones que haya dejado la pastilla anterior sobre el disco. Es recomendable, si el disco está en tolerancia de rectificado, que se genere una rectificación. Esto más para garantizar la inversión que se está haciendo con las pastillas nuevas y garantizar que las dos piezas vayan a trabajar en armonía. Recordemos que si tenemos unas pastillas nuevas de excelente calidad como son Ichiban o Ichimax, pero el disco tiene tiene algún desperfecto, alguna rayadura importante en la superficie en la pista de frenado, pues eso va a hacer que las pastillas no trabajen al 100% o puedan tener tendencia a condiciones como algún tipo de vibración o ruido. En este caso es importante que se genere esa evaluación previa del disco también a la hora de sustituir las pastillas y si es necesario y el disco está en tolerancia rectificado, se genere la rectificación. Listo, José. Tenemos otra pregunta. ¿Qué incidencia tiene que un disco de freno sea más liviano o más pesado? Bueno, nosotros en los discos de freno y en el mercado hay muchísimas calidades y esto en el caso de los discos de freno radica en el tipo de grado de fundición. Nosotros en los discos manejamos el principio de grado de fundición gris, que es el que se maneja para todos los discos de freno. Sin embargo, dentro de los discos de freno, digamos en su clasificación de fundición, existen diferentes clases o características o clasificaciones de fundición. En el caso nuestro manejamos la más recomendada, que son las fundiciones de grado G3000, que garantizan que el disco tenga la suficiente dureza para soportar la fricción, pero asimismo que también tenga la suficiente capacidad en su material para generar un muy buen agarre con la pastilla, para que las dos piezas trabajen bien. ¿Existen fabricantes que pueden hacer un disco más liviano? Sí. Obviando pasos, como teniendo menos canales de ventilación, teniendo un tipo de material de una calidad más baja. Eso puede limitar el peso del disco. En el caso nuestro, nosotros manejamos las condiciones tanto de diseño y de fabricación según la pieza original.
Esto pues marcando pues siempre entregando un producto de alta calidad para nuestros clientes. Allí en esos temas de peso también se pueden ver radicados temas de precio. Siempre es importante que tengan ustedes la oportunidad de revisar, no necesariamente lo más barato quiere decir que sea la mejor calidad. En este caso, nosotros estamos entregando el producto de más alta calidad en la región al precio más cómodo. Listo, José. José, la misma persona, Cristian Mancilla, complementa con algo y hace una pregunta. Esto se da porque hay discos de diferentes marcas y de una misma aplicación que suelen ser el uno más liviano o más pesado que el otro. ¿Esto tiene algún factor relevante en la funcionalidad del disco y en el frenado? Esa es una muy buena pregunta. La forma en la que se construye el disco y la calidad de materiales que se usa en la fundición es importante para garantizar que el disco al momento que sufra elevadas temperaturas de funcionamiento tenga la capacidad de ser muy dúctil, de soportar esa temperatura, de sufrir algún tipo de deformación y volver a su estado natural sin que el disco se deteriore. Un disco al ser más liviano o con unos materiales de una calidad inferior, pues va a tender a ser mucho más frágil en esas condiciones de uso. En el caso de vehículos de transporte de pasajeros o transporte público, donde las condiciones de frenado a veces son altas y son severas, pues ese tipo de discos van a tender a sufrir más de temas de alabeo, de sobrecalentamiento, de endurecimiento del material. En este caso nosotros manejamos un grado de categoría de alto contenido de carbono, lo que también está brindando pues una mayor eficiencia en condiciones severas de trabajo. Esto es, digamos, hablando por nuestros productos y evidentemente en el mercado hay muchísimas otras calidades. Nosotros trabajamos con la intención de proporcionar el mejor producto al mercado. Gracias, José. José, tenemos una pregunta. ¿Continúas o hacemos esta pregunta? Bueno, de pronto solo como para tener allí una observación sobre el tema de los pesos en los discos. Cuando hablamos de discos de fundición gris, todos deben manejarse sobre unos rangos estables, digamos, en el peso. Si notamos una diferencia muy alta entre un disco y otro, pues el que sea más liviano, eh, digamos que puede ser un signo de alerta a tener en cuenta porque puede que no necesariamente sea la mejor calidad o que la construcción del disco reduzca el espesor del disco. En muchos casos he notado a veces discos más económicos donde el disco en el espesor o la tolerancia de espesor del disco es menor, pero comparan solo el precio y eso hace que el disco sea más liviano y más económico porque tiene menos material. Entonces, en ese sentido, es recomendable que busquen marcas como nosotros, que den un respaldo como marca, que les van a garantizar a ustedes que lo que reciban está cumpliendo con todas las especificaciones de la pieza que necesita cada vehículo, que va a rendir lo que necesita cada vehículo y no necesariamente el tema de precio. Si bien es importante añadir que en el mercado de los discos existen discos de freno de altas tecnologías, como son los discos ahora que se están produciendo para algunos vehículos eléctricos, que son discos a base de aluminio, que sí son mucho más livianos, con una alta calidad, pero son discos costosísimos. Entonces, un disco de fundición gris económico puede tener algunas variaciones precisamente para que sea más económico, una calidad de materiales, digamos, más de baja calidad, o sencillamente unas diferencias en el diseño del disco que proporcionen que el disco tenga menos material para hacerlo más económico. Listo, José. José, ¿continuamos o hay dos preguntas más? Si quieres, las respondemos. Listo, dice el señor Luis Lucar, dice, buenos días, los discos ventilados se pueden utilizar con cualquier tipo de pastilla de freno. Sí, realmente los discos ventilados vienen según la referencia del vehículo y este tipo de discos se pueden instalar tanto con materiales de fricción de compuestos semimetálicos, compuestos cerámicos, compuestos low metallic, compuestos híbridos. Ellos trabajan bien con cualquiera de estos compuestos de fricción. No tendría problema en ese sentido. Listo, José. Y ¿Listo? Technicar BDIG pregunta
quiere decir entonces que si el disco nuevo no, bueno, no sé, hay como una, no líquido aceitoso, quiere decir que el disco pintado no debe limpiarse. No, Bueno, no. si entiendo bien, él comenta que un disco original venga aceitado, ¿sí? Que si el aceitado se debe limpiar, sí, el aceitado se debe limpiar porque normalmente ese tipo de lubricaciones que le aplican al disco lo hacen es para evitar la oxidación durante su tiempo de transporte, su tiempo de almacenamiento, para que el disco reduzca las posibilidades de que tenga picos de óxido. A muchos de ustedes seguramente les ha ocurrido que cuando tienen un disco de estos en sus bodegas, en sus anaqueles, y lo sacan a comercializar, de pronto lo sacan de su empaque de plástico, de cartón, y van a ver que él tiene algunos picos de óxido. Esto es algo natural que le ocurra a este tipo de piezas por su material. Por eso estos fabricantes usan ese tipo de lubricación aceitosa, ¿sí? Ese tipo de lubricación se debe limpiar con agua y jabón o con un limpiador de frenos, especialmente en la pista de frenado, donde va a hacer contacto la pastilla con el disco para evitar contaminación del material de fricción. Recordemos que todo derivado del petróleo puede llegar a contaminar el material de fricción, generando parches de cristalizamiento de material o que el material pues sufra allí algún desperfecto que puede generar que la pastilla empiece a generar ruido o vibraciones. Por eso es importante que esos que vienen lubricados o aceitados se limpien previamente de instalación. En el caso nuestro, de lo que son los discos Ichiban Geomet, no hay que hacer ningún proceso porque esta es una protección seca que viene lista para instalar. Listo, José. Y la misma persona pregunta, ¿el disco nuevo trae marcado el grosor mínimo como el original? Sí, todos los discos de freno en alguna parte del disco, la mayoría de los fabricantes de discos, como es el caso nuestro, agregamos esa información en esta parte de los rebordes de la pista de frenado. En esta parte normalmente aquí agregamos temas como referencia, número de lote, trazabilidad y espesor mínimo de tolerancia de rectificado. En este caso, un disco puede venir normalmente, el área aproximada de desgaste de un disco está entre los 2 milímetros a 3 milímetros según la referencia, pero en un caso que en el disco cuando generen la medición del espesor, si cuando tomen la medición del disco del espesor les da, por ejemplo, 10 milímetros, pero en la información que da en el disco dice que su tolerancia máxima de rectificado son 9.5 milímetros, pues sencillamente allí el disco tendría un espacio para rectificarse. Si el espesor estuviera por debajo de 9.5, significa que ese disco ya llegó a su límite de vida útil. ¿Listo? Pero esa información normalmente está en estas partes de los discos, aquí donde estoy señalando con el cursor, o a veces los graban también en el bocín del disco. Listo, José, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas por el momento. Ok. Ahora les vamos a presentar una línea que hemos lanzado el año anterior en Colombia. Es donde hemos arrancado con esta línea, que es la línea de discos Ichiban Evolution. Pena que tengo aquí un problema que no salen las imágenes. Que no salen. Ok. ¿Allí las ven? No, ¿por qué se devuelve esto? Okay. Listo. Ok. Bueno. Dentro del portafolio de Ichiban, como les comenté hace un rato, tenemos dos tipos de características o dos tipos de calidades, se podría decir. La línea Ichiban Geomet estándar de alto contenido de carbono, y recientemente hemos lanzado los discos Ichiban Evolution con la misma tecnología Geomet de recubrimiento seco. Adicionalmente a eso, discos ranurados y perforados. Esto ya que el mercado ha venido mostrando una fuerte tendencia hacia este tipo de calidad de discos o este tipo de diseño de discos, y allí hemos implementado en la mayor cantidad de referencias del mercado este tipo de tecnología, este tipo de calidad. Inicialmente, como les comento, están disponibles para el mercado de Colombia y posteriormente para quienes nos estén escuchando hoy y tengan interés en su país de este tipo de calidad, con gusto acérquense a nuestro representante comercial que los atiende
y coméntenle que está interesado en conocer el portafolio y precios de esta línea y con gusto le podemos pasar nuestra propuesta comercial. Características de este tipo de discos de freno. Este tipo de discos de freno vienen con este tipo de acabado perforado y ranurado que nos ayuda a brindar unas características importantes también en su eficiencia. Al ser también discos con calidad de fundición de alto contenido de carbono, recubrimiento Geomet como la línea estándar, adicionalmente a eso, tanto en condiciones de disco ventilado o sólido, vienen con estas condiciones de perforaciones y ranurado en la pista de frenado. ¿Qué nos ayuda o qué ventaja nos da en calidad este tipo de discos? Uno, tienen una mejor superficie de agarre de pista de frenado con pastilla de freno. Esto ayuda mucho a disminuir la distancia de frenado, especialmente en clima húmedo. Estos orificios también reducen el calor que se acumula en el rotor o en el disco de freno. También ayudan estos espacios o estas perforaciones a que el polvo de freno tenga una forma de expandirse diferente a los discos tradicionales y ayudan también a refrigerar, a disipar el agua durante toda su vida útil. Este tipo de discos también dan una condición al sistema de frenos como una condición más deportiva. Sabemos que muchos de nuestros clientes tienen esa intención de que su vehículo se vea con unas características deportivas, que se vea diferente y sobre todo que garantice la calidad de frenado. En este caso, pues este tipo de discos les van a brindar a ustedes esa condición. Algo importante tener en cuenta con los discos de freno perforados y ranurados es que este tipo de discos vienen con un sentido de direccionalidad o una posición. Nosotros hemos diseñado dentro de nuestros empaques de discos Ichiban Evolution que venga el paquete por 2 unidades, tanto disco izquierdo como disco derecho. Es importante que cuando consuman este tipo de producto, a quien les vendan ustedes el producto les recomienden que tenga especial cuidado con la instalación de los discos, ya que instalarlos en la forma inadecuada o invertir la posición de cada disco, pues nos va a afectar el funcionamiento de los discos, ya que cada uno de ellos tiene un sentido de rotación según las perforaciones, los ranurados y los álabes de ventilación. Por eso, para hacerlo de una forma sencilla para ustedes, nosotros hemos diseñado dentro de cada uno de nuestros discos, ese es uno de los planos de fabricación de nuestros discos. Como ven allí, respetamos todos los álabes de ventilación que tenga el disco, las perforaciones son específicamente incluidas de la forma más adecuada para que, digamos, este tipo de condición no vaya a afectar en nada el desempeño del disco y garantizando aún que pues tenga una eficiencia mayor. Dentro de la guía de instalación, en la parte posterior del empaque, van a encontrar las instrucciones tanto en español como en inglés y van a encontrar la información grabada en el disco de freno. En este caso, en el disco de freno, donde van a encontrar la información marcada como referencia, número de lote, espesor mínimo de desbaste o rectificado, van a encontrar la letra L o R. Allí va a informar la posición donde va, lado izquierdo o lado derecho de instalación del disco. Esto pues para garantizar que los dos discos sean instalados de la forma más adecuada y pues que el cliente vaya a tener una eficiencia alta en sus frenos. Esta información, como les comento, viene grabada en el disco y también está especificada en el empaque de los discos de freno. Este tipo de empaque, este es nuestro diseño del empaque para la línea de discos Ichiban Evolution. Como ven, este empaque viene de empaque por 2, disco izquierdo y disco derecho. Esto para facilitarles a ustedes el manejo a la hora de la venta y del almacenamiento de los mismos. No sé si en el momento tienen preguntas sobre esta línea. Por el momento no tenemos preguntas, José. Ok. Dentro del portafolio de productos de freno Ichiban hemos
trabajado en conjunto con el señor Antonio Valverde para todo lo que es la región de Centroamérica, el desarrollo de muchas piezas de freno para sus sistemas de freno de aire o neumático, como lo conocen ustedes. Y aquí es algo bien importante y el por qué nosotros hemos incursionado en este tipo de refacciones. Es porque en el mercado de los vehículos industriales o de trabajo pesado, normalmente se trabajan a través de flotillas o agencias que prestan servicios de transporte de carga o de otros elementos. En este caso, es importante tener en cuenta esto. Como resultado, el promedio de más del 60% del costo de mantenimiento es correctivo e implica el paro de la unidad, generando un costo adicional. ¿Esto qué nos quiere decir? Que muchas veces las flotillas o los clientes están procurando más por hacer kilómetros y han descuidado el mantenimiento. Y cuando tienen que detener la unidad, esto los deja con la unidad detenida mucho tiempo porque han dejado avanzar muchos desperfectos del sistema. En este caso, es importante hacer revisiones de mantenimiento preventivo y no correctivas. El ahorro real está en el menor precio del repuesto y no necesariamente en el precio más cómodo. Es importante tener en cuenta estos conceptos y allí pues nosotros hemos incursionado en un portafolio importante de productos para este sistema, como lo son la línea de tambores de freno. En este caso, bajo la marca Ichiban, nosotros manejamos la referencia 66864. Esta está disponible para la gran cantidad de países donde tenemos presencia comercial. Bajo la marca Ichiban, esta referencia es la que más aplica para, digamos, para la mayor cantidad de vehículos de carga que se manejan para vehículos americanos. Ahí está disponible. También manejamos la línea de pulmones o cámaras de freno. En este caso manejamos la referencia doble como sencilla, tipo 30-30 o 24, y estamos abiertos a conocer si en algunos de sus países tienen alguna necesidad adicional de alguna referencia nueva que consideren debamos incluir. Estamos atentos, tenemos la capacidad para desarrollarla muy fácilmente. También tenemos allí la línea de raches o ajustadores de freno. En este caso tenemos disponibles hoy en día la línea de ajustadores manuales, que son los más comunes en nuestra región, pero también ya estamos en el desarrollo, para quien interese, la línea de ajustadores automáticos para vehículos que requieran ese tipo de calidad. También hemos incursionado con la línea de reparaciones de pasadores, bujes, rodillos para sistemas de freno. Es importante que cuando realizan un mantenimiento de frenos, es importante analizar el estado de este tipo de kit de elementos de ajuste, ya que si alguno de estos resortes ya ha perdido su tensión, pues esto básicamente va a hacer que el material de fricción tenga mayor capacidad de estar en rozamiento constante sin el freno puesto con el tambor, generando un desgaste mucho más rápido del material de fricción o sencillamente generando un frenado muy deficiente. Este tipo de kit lo recomendamos se sustituya por lo menos cada 2 o 3 cambios de material de fricción como máximo y están disponibles bajo la marca Ichiban. Entonces, para que lo tengan en cuenta allí. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar con unos tips de mantenimiento para estos elementos. Y José, tenemos una pregunta del señor Hugo Paz. Pregunta sobre los discos de freno Evolution. Esos discos que son izquierdo y derecho, ¿dónde hay que tener en cuenta la posición al instalarlos? ¿Son así original de fábrica del vehículo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad, muy pocos vehículos del mercado actual, a no ser de que sean vehículos de alta gama deportivos, como algunas versiones de BMW o Mercedes-Benz en la clase M o la clase AMG, vienen de fábrica con discos perforados. En el 99% de los vehículos que se comercializan en nuestra región vienen con discos sólidos, perdón, con discos sin perforaciones, sólidos o ventilados. En el caso de los discos Evolution, lo que estamos dando la oportunidad al cliente es que tenga una mejora en las condiciones del disco. Por eso es importante que cuando se vayan a instalar, solo este tipo de posición de disco izquierdo y derecho se utiliza para los discos que vienen en condición perforado y ranurado,
por lo que les comenté anteriormente de la posición que tienen las perforaciones o las ranuras. Esto dado a los álabes internos de ventilación que marcan una direccionalidad por donde va a fluir el aire, ¿sí? Esto ocurre en este tipo de discos, perforados y ventilados. Perforados, ventilados y ranurados. En este caso, estos discos, esta clase de discos son los únicos que tienen posición de instalación, izquierdo y derecho. En los discos tradicionales, como la clase Ichiban Geomet, los discos vienen en la condición que la misma referencia aplica tanto para la rueda izquierda como la derecha. Eso aplica para todos los otros discos que no tengan condición de perforados o ranurados. ¿Listo? Entonces, la información la van a encontrar marcada en el disco como en el empaque de los discos perforados. Recordemos, y para aclarar, estos son los únicos que van a tener posición de instalación, izquierdo y derecho. Los discos tradicionales estándar, como Ichiban Geomet 360, este tipo de referencias vienen para la misma referencia para instalarse tanto en rueda izquierda como en rueda derecha. Listo, José, muchas gracias. No tenemos más preguntas por el momento. Ok. Entonces, regresamos a esta parte de freno de aire o freno neumático. Esta línea, pues como saben, la tenemos disponible para toda la región. Productos Ichiban para sistema de freno neumático de aire están disponibles. Tenemos la mejor calidad, el mejor precio hoy día en el mercado. Algunas especificaciones antes de instalar un tambor. Siempre es importante también hacer la previa medición y verificar el grado de tolerancia de rectificado que tiene este tipo de elementos. Es importante que si ya cumplió el espesor de las capas de donde hace fricción la fibra o la banda sobre el tambor de freno, si ya cumplió ese límite, se sustituye el tambor. En este caso es importante que se realice estas revisiones porque el disco entre más delgado, pues nos va a generar condiciones de mayor temperatura, por ende van a sufrir tanto los kits de reparo, especialmente las fricciones o las fibras son las que van a sufrir sobrecalentamientos, por ende van a tener mayor capacidad de que se vayan a cristalizar o que se vayan a fracturar. Por eso es tan importante revisar muy bien el estado del tambor. El estado del tambor puede también tener unas condiciones que se pueden ver reflejadas tanto en el rin como en el neumático. Muchas veces cuando llevan el tambor de freno a un estado donde su capa es muy delgada, se va a sobrecalentar y esta temperatura se transmite directamente al rin y a la rueda y al neumático. Por eso muchas veces vemos que en carretera vemos unidades de transporte de carga que se estallan las ruedas. En muchos casos es por este tipo de condiciones. Hay tanto calor en el tambor que se pasa al neumático y hace que el neumático se estalle. Es importante la revisión de estos elementos y sustituirlos en el periodo adecuado. El kit de accesorios de montaje, como se los comentaba, bajo la marca Ichiban, es importante pues, que estos se recomienda sustituirlos cada cambio de bandas de freno para garantizar el ajuste del sistema completamente y garantizar un sistema de frenos eficiente, más cuando transportamos cargas con unos vehículos tan pesados o con unas condiciones como son los vehículos que vemos en nuestras carreteras. Es importante que este tipo de elemento que realmente es económico se sustituya en los tiempos adecuados de recambio. No sé si tienen alguna pregunta. Este es pues como un breve resumen de todo nuestro portafolio de frenos que tenemos disponibles hoy bajo nuestro paraguas de la marca Ichiban. Y ya estoy atento pues a responder cualquier otra pregunta o duda que tengan nuestros asistentes. José, por el momento no tenemos preguntas, pero recuerden que pueden escribirnos en la parte de abajo en la opción de preguntas y respuestas, escribir sus dudas o levantar la mano y con gusto les daremos voz. Bueno, todavía seguimos sin preguntas, pero José, para darle paso, les queremos compartir una breve encuesta de satisfacción a la capacitación. En este momento les va a aparecer en sus pantallas
unas preguntas para que puedan ir respondiendo, perdón, y nos ayuden básicamente con la satisfacción pues de la capacitación del día de hoy. Si de pronto alguno de los asistentes de los países, de las filiales, considera que quieren que ahondemos más en alguno de los productos, con gusto también les pedimos que nos lo transmitan y buscamos el espacio para resolver dudas o hablar más a profundidad de cada uno de los productos. Como les comentamos al inicio, hoy lo que queríamos era hacer un recorderis del portafolio que tenemos en la marca Ichiban, en todo lo que tiene que ver con el sistema de frenos, para que pues reforcemos ese conocimiento de los productos que tenemos disponibles para ustedes y que muchas veces a veces pasamos por alto, pero allí están y sobre todo pues con la mejor calidad disponible del mercado. Exacto, así es, José. Recuerden que en sus pantallas va a aparecer una breve encuesta, es una pantalla con el nombre de votaciones para que nos puedan ayudar respondiendo algunas preguntas, y recuerden que también si tienen dudas acerca de la capacitación nos pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas, alzar la mano si así lo requieren y les daremos voz para que nos puedan hablar y comentar la duda que tienen. Muchísimas gracias a todos pues por la puntualidad, por pues, participar en esta capacitación, y esperamos pues que nos den retroalimentación si desean que ampliemos el tema en algún producto en específico de la marca o desean de algún tema técnico en particular. Nos pueden escribir en el chat, nos pueden escribir como les decía, en la sección de preguntas y respuestas si quieren que ahondemos en otro producto o en alguna información técnica. José, tenemos ya personas respondiendo a la encuesta, todavía no tenemos preguntas. Creo que fuiste muy claro respecto al tema. Cualquier cosa, también hay la página de ichibanmax.com, allí pueden reforzar el portafolio que tenemos en los diferentes, tanto en Ichiban como en Ichimax, división de autos, camiones y motos, para cualquiera de nuestros clientes también pueda allí acercarse a nuestra página y va a encontrar mucha más información de los productos para despejar cualquier duda. Claro que sí, José. En el chat les voy a escribir el enlace de la página web para que puedan ingresar, consultar y conocer un poco más de la marca. Allá podrán encontrar catálogos, información, capacitaciones pues, que ya hemos realizado, y pueden consultar o descargar cualquier información que les sea pertinente. José, cuando lleguemos más o menos al 70% de las personas, podemos ya finalizar la votación. ¿Listo? Por el momento no tenemos preguntas ni ninguna persona con la voz levantada. Bueno, creo que hemos cumplido con el tiempo estimado. Como les decía, esto era más para refrescar tanto a nuestros socios comerciales el portafolio de frenos como para nuestro personal interno. Y tengan en cuenta pues, este portafolio, cualquier duda, requerimiento, cotización que requieran, siéntanse libres de acercarse con nuestro representante de cada país para brindarles toda la información. Les agradezco por el espacio, por el tiempo. Cualquier cosa a futuro nos veremos nuevamente. Muchas gracias. Y nos escribe Tecnicar José, muchas gracias desde Costa Rica. Nos escribe también Carlos Álvarez, muchas gracias por la información, todo muy claro. Y eso es básicamente. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo especial a Tecnicar, a todos allí. Muchas gracias por asistir. Y muchísimas gracias a todos. Nos escribe Roy también, excelente, muchas gracias. Bueno, voy a dar por terminada la votación. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. No, ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Esperamos pues que nos sigan escribiendo acerca de algún tema en particular que les interese. Y gracias, José, por la explicación, y a todos por estar conectados aquí el día de hoy. Que tengan un buen resto de día. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Un placer. Hasta luego.